días, noches, tardes, o a la hora que estén escuchando esto, Radio Escuchas. Hoy vamos a hablar sobre un libro en el cual me ha llamado mucho la atención, que es La Invención de América de Edmundo Gorman, ya que en la cual podemos observar cómo es cuestionado este hecho histórico sobre el descubrimiento de América, si debemos atribuirle el mérito a Colón o si a alguien más le pudo haber dicho, como se dice en el libro sobre la leyenda del piloto, o si en realidad alguno de los tripulantes de los barcos se dio cuenta que en realidad eso era una tierra nueva para ellos, ya que como bien mencionan en el libro, Colón pensaba que era Asia y transgiversó y moldeó toda la realidad para que sus anotaciones y sus hallazgos pudieran haber sido reales para poder decir que Asia sí era el lugar donde ellos habían llegado. ¿Tú qué piensas sobre eso, Mariana? Yo, en lo personal, o sea, el término descubrir, que es el que se le ha dado a Colón durante todos estos años, hasta el año pasado incluso la ONU cambió el nombre de la fecha del bendito y conocido 12 de octubre a más o menos como el día de las... algo que ver como más internacional, porque es un conocimiento y un dato que ya se está dando a conocer más, el hecho de que Colón no descubrió América, como lo mencionaste tú. O sea, Colón pensó toda su vida, moldeó sus escrituras, moldeó sus pensamientos y sus recuerdos al punto en el que él murió pensando que lo que había descubierto era Asia. O sea, ¿cómo se le puede dar con un reconocimiento y una fecha entera, una festividad a un hombre que ni siquiera pensó que eso es lo que había hecho? Entonces, yo creo, en mi opinión, que lo que tenemos se debería de cambiar, y que de leyendo el libro me abrió los ojos al hecho de que Colón no descubrió América. Entonces, no sé qué opinan más ustedes, compañeras Melanie, Sofía. Bueno, pienso igual yo que sería un cambio muy radical, porque igual crecimos todos sabiendo que Colón había, bueno, se nos inculcó siempre desde chiquitos que Colón había descubierto América. Pues por ejemplo, yo nunca fui muy buena para las fechas, para recordar cosas y así, pero yo siempre tuve presente que Colón había descubierto América, entonces sería un cambio muy radical para todos. Aunque, como dice Mariana, pues sí me abrió el libro la mente y me puso muchas nuevas perspectivas. E igual también creo que no es como que muy ético atribuirles toda esa intención a Colón, porque pues a él no le interesaba encontrar nuevos continentes. Él pues nada más quería llegar a Asia y como que él quería conectar a Europa con Asia por medio del Atlántico y pues no le interesaba encontrar un nuevo continente. Sofía. Pues mientras íbamos leyendo el libro, me acordé de una vez que no sé cómo vi así la fecha así de las efemérides del mes, y hubo un tiempo en el que se le llamó la llegada de Colón a las Indias y entre paréntesis el descubrimiento de América. Y en aquel entonces era como que pues uno nunca cuestionaba esas cosas, era como que es la festividad y así se queda y no se cuestiona. Pero ahorita con el libro, o sea, de hecho sí, o sea, te hace cuestionar todo lo que te han enseñado sobre cómo llegó a ser América lo que es hoy. Y que en efecto, o sea, Cristóbal Colón todo el tiempo se aferró a que él estuvo en Asia y que todo lo que él veía era Asia, aunque no fuera con lo que él esperaba, aunque no era lo que él esperaba encontrar. O sea, él traía una idea de las cosas que quería ver y no veía eso, pero aún así él decía, ¿sabes qué? Esto es Asia. Y no sé, o sea, te hace pensar como que, ok, o sea, tal vez sí en algún momento sí se llegó a saber que no se le debe atribuir el descubrimiento de América como tal, pero aún así te lo siguen enseñando así, a lo mejor y por hábito, por costumbre, o por
el simple hecho de que, ¿sabes qué? Es que me da flojera, pues, cambiar esta parte del programa educativo, así que, pues, se queda así, Cristóbal Colón descubrió América, y punto. El contexto detrás de todo nunca se enseña, entonces realmente nunca le enseñan a alguien a cuestionar lo que se le enseña. No sé, o sea, el libro fue lo que más me dejó. Y la verdad, no sé ustedes, pero a mí cuando empecé a leerlo se me hizo como que muy choqueante darme a conocer que todo lo que me habían enseñado en primaria o hasta incluso en secundaria o cuando hacían las efemérides en las escuelas y hacíamos el papel de Colón descubriendo las Indias, pues que en verdad no fue así, que él ni siquiera tenía una idea de que había llegado a un nuevo continente, de que esos eran nuevas, sino más bien que todo eso para él era Asia. Entonces, ¿cómo le podemos acuñar a alguien que en realidad era un nuevo continente y decirle, él descubrió cuando ni siquiera que él había descubierto algo? Entonces, no sé si a ustedes en verdad también les pasó ese tipo de proceso o simplemente fue como que, bueno, algo nuevo, algo que entender. A mí, bueno, en mi caso yo creo que ya gracias al internet y gracias a como escuchar a voces silenciadas, bueno, o sea, a mí me hicieron abrir los ojos hace varios rato de que Cristóbal Colón no se merece una fecha especial, no se merece una efemidad, ¿cómo se dice? Sí. No se merece tanto reconocimiento porque de un lado no es ético, porque, o sea, todos sabemos que este es un conocimiento que se nos enseña desde chiquitos, o sea, yo ponía el ejemplo de que hay un video de mí a los 4 o 5 años cantando Cristóbal Colón, Marino, Genovés, soñada, te das conocer, o sea, a mis 4 o 5 años con hasta el gorrito de las carabelas, o sea, y es algo que te enseñan y te inculcan que Cristóbal Colón llegó a América. Y este libro me abrió muchísimo los ojos a como profundizar ese conocimiento que yo ya sabía. Yo ya sabía que Cristóbal Colón fue una mala persona, pero no sabía el por qué hasta que me como que cuestioné éticamente, y yo como persona religiosa también me cuestioné todo eso, como que tenía raíz en el imperialismo católico y ¿cómo se llama? La esparción de la religión, ¿no? Y de la fe católica gracias a la conquista española, ¿no? Entonces como que también me puso a ver ese lado, como el que decimos descubrir América, le damos, o sea, borramos toda la cultura y toda la gente que estuvo antes de que llegara Colón. O sea, se las borramos y no les damos como su lugar, porque no era una tierra sola. Descubrir da a entender que no era de nadie esta tierra, y sí era, o sea, y es una tierra en la que nosotras nacimos, y como que me pone a pensar de que el lado ético es como que, bueno, no se le debe atribuir a Colón, y ni siquiera se le debe atribuir a nadie, porque da a entender como que, bueno, la corona española y la religión católica era lo que es superior y es lo que es superior y por eso es lo que importa. Y pues no, o sea, no, es cuestión ética, y siento que eso también me hizo cuestionar mucho el libro cuando leía cómo ponían a América como una damisela en apuros y era como que, necesito ser inventada hasta que me den importancia a la religión católica. No me caía muy bien, no me sentaba bien, entonces quiero escuchar sus opiniones en eso, no sé qué me pueden decir. No sé ustedes, pero cuando estuvimos ahí investigando, que cómo borraron información y en hechos históricos también muy aislados a cómo borran información de su pasado para poder dar mérito o dar afirmaciones a cosas que pasaron, porque cómo borraron cualquier historial para que se pudiera dar cierto que Colón fue el que supuestamente descubrió América. Entonces ahí estás como que te pones a cuestionarte todo de que si en verdad todo lo que sé de la historia es verdad o en verdad me hicieron creer que así es como la historia pasó. Entonces, ¿ustedes creen que como ahora nos enseñan la historia debería seguirse enseñando o cambiar
que en verdad Colón no fue quien descubrió, porque ya decir que descubrió ya es borrar la historia de nuestro continente. Entonces, ¿ustedes creen que se debería cambiar toda la historia de este hecho histórico o dejarla así como ya está? Pues de hecho incluso la efeméride del 12 de octubre ya se le cambió el nombre por completo, o sea, ya es totalmente diferente al descubrimiento de América, lo cual pues sí es un avance, o sea, yo no estaba al tanto de eso, no, hasta hace poquito me enteré. Pero otra cosa que a mí me llama mucho la atención es que en algún punto yo llegué a escuchar que Cristóbal Colón pues quería así como que emprender ese viaje a las Indias, ir a Asia y todo eso, pero nadie lo apoyaba. O sea, era como que, no, sabes que no, tu viaje no tiene promesa, no tiene futuro. Incluso llegué a escuchar que él estuvo insistiendo a los reyes de España y que así como que ya es como darle el sí para que te calles, de que ok, sí, te vamos a financiar tu viajecito a Asia y todo. Entonces es como que tanto trabajo que hizo Colón y ni llegó a donde quería llegar y todavía se le da el crédito por algo que ni siquiera quería hacer. Entonces, volviendo a la pregunta, sí se debería de cambiar la forma en la que se enseña, tal vez no abruptamente, así como leer el libro de un día para otro de que Cristóbal Colón no descubrió América, tal vez no, pero o sea, ir de poco a poco como que irle dando el sentido real a la historia. ¿Giselle? Sí, pues es que definitivamente deberían de empezar a hablar más de esto, pero como ustedes dicen, o sea, siento yo también que es un robo a nosotros y a nuestra cultura que le atribuyan eso a Cristóbal Colón cuando, o sea, lo máximo que él que se le puede atribuir, siento yo, a él sería de que la clasificación de el método de estudios, justo él y Copérnico, de Américo, perdón, él y Américo, pues lo único que vinieron a hacerlo fue estudiarlo, no lo descubrieron ni nada. Y pues, igual con lo que dicen eso de los cambios de las fechas, siento yo que están como que en un dilema porque ya lo han cambiado varias veces el nombre del descubrimiento de América. Entonces, sí siento que debería de empezar a hablarse más de este libro y pues todo eso. Marlene. Yo también estoy muy de acuerdo donde se tiene que dar más como interés en este libro, ya que da lugar a la interpretación de que el segundo continente más grande del mundo, de hecho, fue descubierto o inventado a partir de una sucesión de hechos que fueron tratados y trastocados en función de los tiempos vividos y en favor de intereses religiosos e imperialistas determinados. Entonces, ahí te das cuenta con lo que dice el libro, que gracias a los intereses de la iglesia, a los intereses de la corona, al decir de que, ok, si le damos a Colón que él lo descubrió, entonces damos por hecho de que ese continente o esa nueva tierra nos pertenece a nosotros, a la corona. Y como se dijo en las clases, pues ellos tenían un interés muy religioso pensando que ellos eran los elegidos, que ellos eran pues los únicos ahí. Entonces cambiar ese hecho ya te da un choque cultural muy grande de que en verdad lo que dice la iglesia pues no es cierto, que la tierra no es como ellos creían que era y que hay más personas y el poder, la corona, tener poder sobre eso es darle mucha más importancia. Entonces, ¿ustedes qué opinan sobre eso? Yo creo que con yo creo que con el cambio de el nombre del nombre de la fecha y de la festividad da a entender como lentamente y paso a paso es un progreso y un proceso como el borrar esa creencia y ese fundamento en el que se construyó la mayoría de nuestra historia, si no es que toda, que la religión católica y los blancos ricos y que estaban en poder como la realeza, los ricos, la burguesía, toda la historia se trata de ellos y cómo ellos triunfaron y ellos esparcieron sus creencias y su porte, dando a entender, o sea,
a lo largo de todo el mundo. Entonces yo creo que se empieza con esto, como comentó Marlene, América es el segundo continente más grande en el mundo y da a entender como no tenía absolutamente nada de valor hasta que llegó Cristóbal Colón, hasta que llegó Américo, hasta que se le impuso todos esos valores y todas esas creencias. Entonces yo creo que es un paso a paso en el reescribir esta historia y que niños como nosotras lo hicimos no tengan que crecer con este pensamiento en el que, bueno, ellos eran superiores y ellos llegaron aquí a hacer el mundo mejor, que no es cierto. Entonces, pues yo creo que es un paso en la buena dirección todo esto que estamos haciendo, como cuestionándonos y cambiando como ese sentido que ha tenido la historia durante todos estos años. Y como que, no sé, me hace sentir muy bien que nos estemos cuestionando tanto. No sé cómo piensen ustedes sobre este enfoque o quieran dar otro. ¿Alguien? Pues yo sinceramente siento, no sé ustedes, pero todo en el mundo se mueve al poder o al dinero. Mientras más poder y más dinero tengas, más fácil es conseguir lo que quieres. Entonces España es considerado uno de los lugares con mucho más poder. Entonces, al ellos tratar de querer ganar mucho más poder, era muy fácil decir o atribuir o querer conseguir estas tierras a como de lugar, ya sea como Colón quiso tratar de mover todo el lugar, toda su realidad para poder decir de que su hallazgo, que en realidad encontró una ruta nueva hacia Asia, mover toda la realidad para poder decir que eso sí era Asia, mas sin embargo no lo era, y al decir que no era Asia, no le podrían acuñir ese hecho a Colón. Entonces, y ellos teniendo tanto poder pudieron transgiversar la realidad y decir de que, ok, si decimos que Colón descubrió América, pues es dar el hecho de que nos pertenece. Entonces no podemos perder un continente tan grande dando todas las posibilidades que podemos obtener de él. Entonces yo creo que, dado la situación que se haya dado, el poder es el que manda. No sé ustedes cómo piensan. Siento yo que esto del poder se le atribuye también un chorro lo de la iglesia y la religión, porque pues si ustedes se dan cuenta en esos tiempos lo más de que el poder más grande era la religión, y pues allá está todo lo de que el papa y todo eso. Entonces siento yo que ahorita en estos tiempos es como que la mejor opción empezar a cuestionarnos, ya que la iglesia ha perdido de que el poder que tenía antes. Tal vez sigue habiendo mucha presión por parte de la religión, pero ya no tanto como antes. Entonces sí se me hace como que muy buena o sea, al empezar a cuestionarnos, ¿saben? Uh-huh. Y de que Mariana, la credibilidad también la han perdido. Además del poder, la credibilidad, que han dicho tantas cosas y en realidad han hecho completamente lo contrario. Porque en esos tiempos la Iglesia Católica era la que de hecho tenía mucho más poder que la corona. Y en estos tiempos ver todo el trasfondo que tiene la Iglesia Católica, todas las cosas horrendas que han hecho, te hace pensar si en verdad todo lo que se ha hecho en el pasado y los sucesos tan importantes que han sucedido, pues en verdad tienen alguna base realista en todo esto, o si en realidad nos dieron o vendieron el cuento como ellos quisieron. Ajá, imagínate, o sea, el shock que ha de haber sido para ellos también en ese tiempo, de que enterarse que la iglesia les estuvo mintiendo acerca de todo, literalmente todo lo que conocían cuando descubrieron este continente. Entonces, como es un shock ahorita para nosotras cuestionarnos con este libro, igual ha de haber sido un shock muy grande para ellos en ese entonces. Claro, yo creo que también un paso adelante en el que estamos como que recorriendo es el pasar
de dejar influenciarnos por las vistas que tenía la iglesia sobre, y la corona, sobre la civilización que estuvo aquí antes, a pasar de decir de que, bueno, su historia importa y su historia necesita ser de algún modo, no sé, tomada en cuenta, porque los borraron literalmente del mapa. Entonces, yo creo que, pues sí, es un shock. Yo creo que como la iglesia católica y cristiana es la mayoría, o sea, ocupa la mayoría de la población, todavía al día de hoy, sí ha de ser un shock, pero creo que nosotros al leer un libro como este, tantos autores y tantos escritores, historiadores, investigadores que les borraron sus trabajos y, o sea, hasta ahorita, nuestros 18, 19, 20 años, nos estamos dando cuenta de todo su trabajo sobre el probar de que, bueno, Cristóbal Colón no es el descubridor de América. Yo creo que es un paso, como ya había dicho, como en la dirección correcta, creo yo. Y pues aunque sea un shock, yo creo que es como algo de aplaudir el hecho de que nos estamos cuestionando todo esto, estamos aprendiendo a cuestionar nuestras perspectivas. Sofía, ¿no quiere decir algo como para acabar? Pues ya así como un cierre, ¿no? Pues sí, o sea, básicamente pues toda la historia está hecha de esa manera, o sea, hay partes de toda la historia en general que no son verdad o que están exageradas o pues simplemente nunca pasó. Entonces, pues también, o sea, está esto de que al momento de que nosotros queremos dejar de reconocer a Cristóbal Colón como un salvador de este continente, pues incluso se llegó a ver que los españoles se molestaron por eso. Porque ¿cómo vas a desmeritar el trabajo que hizo Colón, que descubrió América? ¿Y por qué van a quitar la estatua de Colón en México? Y la cambiaron por no sé si era un héroe nacional o... La verdad no recuerdo quién sería, por quien cambiaron la estatua de Colón. Pero sí, o sea, es cierto que poco a poco la gente va como que, ¿sabes qué? Es que esto no es cierto. Y pues incluso sin que lo digan directamente, uno se da cuenta con esas acciones. El cambio de la fecha, quitaron la estatua. Oficialmente pues ya es como que pues Cristóbal Colón no pinta nada con nosotros, no tiene nada que ver con nosotros. Cristóbal Colón no nos define como tierra, ni como gente, ni como cultura, ni como nada. Entonces como que pues ok, o sea, sí le dábamos demasiada importancia a Cristóbal Colón. Y pues el hecho de que se esté cambiando eso realmente es un avance bastante grande. Bueno, la verdad es, ya para terminar, es una lástima que pues se haya tenido que tardar tanto tiempo en poder estar cambiando esto en la historia, de ya sea las fechas de efemérides o poder darnos las personas cuenta de que en verdad todo lo que pasó no fue así. Pero fue un gusto haber platicado con ustedes, teniendo estas pláticas y comentando todas nuestras ideas sobre lo que pensamos sobre este libro y sobre lo que dice el libro. Y fue un gusto y espero los que nos estén escuchando igual puedan tener un poco de interés sobre este tema y quieran investigar aún más para poder descubrir aún más, o simplemente leer este fascinante libro de Edmundo O'Gorman. Igualmente. Gracias. Gracias.